Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Amén, amados. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces, Job, libro 29, ya hemos alabado a Dios, hemos adorado, hemos testificado de gratitud a nuestro Dios, de cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos. Damos gloria a Dios por eso. Y necesitamos ahora, también, ya nos ha alimentado el Señor con porciones de la Biblia, con testimonio de los hermanos, pero ahora tenemos que compartir también lo que Dios puso en nuestro corazón, hermanos, para también edificarnos con el pan espiritual. Amén. El mundo no nos edifica con este pan. No solo de pan vive el hombre, dice Jesús, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creyémoslo que esta palabra, ese mensaje viene de la boca de Dios. Job, el capítulo 29, leemos, yo leo un versículo, usted lee otro, vamos a hacerlo como hacen nuestros hermanos allá. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mi paz con mis la piedra, Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y sus lenguas se pegaban a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo lloraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Me vestía de justicia. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Con manto y diadema era mi rectitud. Dice el 15, yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos y a la padre, y de la causa que no entendía, confirmaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Mi palabra no replicaba, y mi corazón vigilaba sobre ella. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como la lluvia tardía. Si me reía con ellos y no lo veían, y no abatía la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Amén. Amén. Este mensaje de esta enseñanza la hemos llamado el peor enemigo del hombre. ¿Cuál será? Nosotros mismos. La confianza en nosotros. Nosotros mismos, la confianza en nosotros mismos, dicen los hermanos. Tal vez alguno pueda llamar, o enseguida se nos puede volar la mente hacia el diablo, ¿no? Pero las escrituras se encargan de decirnos que destruyó Jesús con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo.
Así que el diablo es un enemigo destruido por Jesucristo. Tal vez pensemos que es el mundo. El mundo es el enemigo número uno también, que también puede aparecer en nuestra mente, ¿no? Dice que el que ama al mundo y las cosas del mundo se constituye en enemigo de Dios, porque dice la Biblia que tenemos que amar a Dios y no amar al mundo. Así que, pero el mundo, dice Jesús, en el mundo van a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Así que el mundo está vencido por la vida, la obra de Jesucristo. Así que tampoco es el mundo. Podemos decir que nuestra carne, pero también el Señor Jesús enseña a Nicodemo, dice, es necesario nacer de nuevo. El hombre interior, podemos parafrasear así, va a derrotar su carne. El hombre interior, el que se deleita en la palabra de Dios, el hombre interior, el que camina en el nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento que Dios mismo lo origina. Así que tampoco sería nuestra carne. Tendría que tener un nombre específico. Y yo ahora sí, yo voy a resaltar y a ver si usted se da cuenta cuál es el peor enemigo. 29:3 dice, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. 29:6 de Job, cuando lavaba yo mis pasos con leche. 29:7, cuando yo salía a la puerta de justicia. 29:12, porque yo libraba al pobre que clamaba. 29:15, yo era ojos al ciego y pies al cojo. 29:18, decía yo, en mi nido moriré. 29:25, calificaba yo el camino de ellos. 39, y ahora yo soy objeto de su burla. 30:25, ¿no lloré yo al afligido? 30:26, dice Job, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y me olvidé de uno, 29:13, que lo notaba ahora cuando leíamos, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. ¿Quién es el peor enemigo del hombre? El yo. Esa es la respuesta. Amén. El yo. Así que vamos a hablar del yo. ¿Qué es el yo? El yo es la parte consciente. El yo es la parte que dice yo soy. Se identifica. Permite darnos cuenta de lo que hacemos. Facilita la adaptación al entorno. El yo es la parte consciente del individuo mediante la cual cada persona se hace cargo de su propia identidad. Es la parte consciente nuestra, donde tomamos, valga la redundancia, conciencia de nosotros mismos. Ese soy yo. Y acá no estoy hablando mal de Job, no. Tengo que hablar muy bien de Job porque Dios habló muy bien de Job. Y Dios dice que no había otro como él, le dijo a Satanás. Pero Job, a mi entender, puedo conjeturar, cuando encontré este capítulo, hace mucho tiempo, yo conjeturaba cuántos yo hay ahí. Hay mucho énfasis de yo. Y algunos que están con demasiado cargado de énfasis, me parece a mí. Yo era ojos al ciego, dice Job. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que puedo conjeturar? No puedo asegurar, pero sí puedo conjeturar, entiendo que puedo conjeturar, que Job se estaba deteniendo en el camino de la madurez de la vida espiritual. La vida espiritual es un continuo caminar en madurez. Tenemos que llegar a la madurez y la madurez va a implicar un desprendimiento de nosotros mismos y un enfocarnos en aquel que es el gran protagonista, el Dios mismo, ¿no? Lo primero que podemos razonar, hermanos, el gran protagonismo puede ser sutilmente, el gran protagonista que es Dios en toda la historia de la Biblia y en nuestra historia, puede ser sutilmente sustituido. El caso de Job me parece a mí que se estaba deteniendo, porque capítulo 42 él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estaba en un proceso de que él había detenido su crecimiento en la madurez, me parece a mí. Esa es la conjetura que yo puedo sacar de Job.
Y Dios permite que Dios usa a Satanás para nuestro crecimiento espiritual. Cuando nos detenemos en la madurez cristiana, Dios puede usar hasta el mismo Satanás. Entonces, la necesidad de nosotros verificar cómo está nuestro yo. Y el yo de Job, un precioso hombre de Dios, que no alcanzamos ninguno de nosotros, quizás el nivel de fe y confianza que tenía en Dios, pero él estaba deteniéndose en cierta manera. Él termina también diciendo, al final dice, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Así que se había detenido, tampoco tenía esa inclinación a preguntar a Dios y que Dios le enseñara. La Biblia dice, en la boca de la palabra de Dios, dice, y serán todos enseñados por Dios. Todos. Y yo creo que esto lo hacía Dios en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento. Y Job había como parado en esa área. Entonces Job, a mi entender, estaba paralizado de alguna forma en el crecimiento, en el desarrollo de la madurez que Dios requería de él, y por eso Dios permitió lo que él pasó. Dios, el gran protagonista, puede ser sustituido sutilmente, hermanos, por el yo. 2 Corintios, por ejemplo, Pablo dice en 2 Corintios 3:5, no es para que usted lo busque, pero Pablo dice, no es que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, si servimos para algo, si somos suficientes para algo, procede ¿de quién? De Dios. Otra versión me encantó. Dice esta otra versión, este mismo pasaje, dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud, esa capacidad, aptitud quiere decir capacidad, habilidad, destreza personal, nuestra aptitud proviene de Dios. Es Dios que nos capacita para hacer algo eficiente. Amén. Amén. Y Dios estaba obrando en la vida de Job. Era una luz en aquella generación. Era un hombre particularmente atraído por los ojos de Dios. No hay otro como él. Pero, a mi entender, puedo conjeturar, no asegurar, pero puedo conjeturar que tal vez Job estaba detenido en su madurez espiritual. Se había detenido y Dios necesitaba que caminara más profundamente. El énfasis en el yo, hermanos, puede indicar una inclinación a la autodependencia y a la autonomía. Nosotros venimos de ser autónomos, de guiarnos por nosotros mismos. Cada cual, dice Isaías 53, se apartó por su camino, ¿no? Hacíamos nuestra vida según la entendíamos. Caminábamos como ovejas cada uno por su camino, ¿verdad que sí? Y ahora venimos de ese mundo y venimos al mundo, entre comillas, de nuestro Dios, del Evangelio, donde necesitamos ser todo lo contrario. Dependientes cada vez en mayor medida de Dios, de su palabra, de sus caminos. Y a veces el énfasis del yo puede marcar o puede evidenciar una inclinación a la autodependencia de nosotros mismos o a la autonomía. También puede marcar o puede evidenciar el énfasis cuando hacemos el yo, por eso la necesidad de escucharnos. ¿Cuántas veces dices yo durante el día? Cuidado, en la necesidad de analizarnos. Sutilmente el yo puede hacer su aparición y puede marcar o puede evidenciar de alguna manera el engreimiento, el orgullo en nuestras vidas. El yo es un problema, el yo, en nuestro corazón. Juan 3, capítulo 3 de Juan, hay un hecho que marca esta enseñanza, ¿no? Juan capítulo 3 dice que Juan fue el que vio a Jesús, ¿no? Dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan marca algo más, dice Juan, el que tú dijiste, hablaste de él, dice, hace discípulos y bautiza y hace más discípulos. Jesús estaba llamando la atención de las multitudes y le vienen a decir a Juan que Jesús estaba haciendo eso y él marca un principio espiritual, lo que yo estimo que es un principio espiritual. Él dice, es necesario, Juan, en vez de ponerse celoso, como un pastor está teniendo más éxito y el otro le vienen a contar, dice, sabés que fulano tiene mucho más que vos, y el otro ya se queda medio nervioso y dice, qué tremendo.
yo tengo que marcarlo más. Alguien me contaba una vez, dice, ¿vos sabés que hay pastores que tienen más de 500 miembros y están preocupados porque el otro tiene más? ¿Podés creer? Y no era de nuestro país que estaba hablando este pastor. Pero es así la cuestión del yo, del querer aparecer, del querer llamar la atención. Y Juan, lejos de eso, Juan, un hombre de Dios, humilde, dice, el que es de arriba es sobre todos, dice 3:31. El que es de arriba, ¿quién era de arriba? Jesucristo. El que es de arriba es sobre todos. Es necesario, dice él, miren lo que dice, que yo mengüe y que él crezca. Y marca un principio para lo que estamos hablando. Marca un principio espiritual para nuestra vida. El principio infalible, hermanos, para crecer siempre, que tiene que estar siempre en nuestro corazón, para crecer y seguir en la madurez espiritual, es ese, hermano. Menguar nosotros para que crezca Cristo en nuestro interior. ¿Podemos decir amén? Amén. Disminuir el ego, la importancia personal y nuestros propios planes incluso. Propósito de menguar. La palabra menguar es reducirnos. Viene a decirnos que tenemos que disminuirnos a nuestro yo. Disminuirnos nuestro yo. Venir a menos. Está asociado con la palabra menguar, con raíces asociadas en el griego. No procede del griego en sí, pero podemos relacionarlo con palabras asociadas al griego que significan, más o menos, por ejemplo, menguar viene del griego elazo, con doble O, y significa disminuir, reducir, hacerse menos en importancia, en ego y en orgullo personal. Todo lo contrario de lo que enseña el mundo. Tenemos que tener cuidado nosotros los creyentes, tenemos que tener cuidado nosotros los líderes, de que nuestro ego, nuestro yo, vaya disminuyendo. Amén. Para que crezca Cristo, para que crezcamos en la vida espiritual, va todo al revés del mundo, hermanos. Acá el mundo es santito orgulloso y nosotros no podemos hacerlo así. Hay un pastor que nos gritaba del púlpito y nos decía, me siento orgulloso de mi ministerio. Yo digo, qué mal que estamos, qué mal que estamos. Pablo dice, lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si en algo tenemos que gloriarnos, dice, si alguno se gloría, gloríese ¿en qué? En el Señor. Pero no en el ministerio, no en mis logros, no en mis propósitos que he cumplido, no en mis roles, no en mis funciones en la iglesia, no en mis talentos, no en mis dones. No hay nada para nosotros gloriarnos. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. En esa dirección estamos caminando. ¿Saben? El alma del ser humano, un viejo teólogo que ya partió con el Señor, una eminencia, para mí no es una eminencia. Él enseñaba cómo definir el alma. El alma está compuesto de tres grandes cosas, ¿no? El alma la podemos definir lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo quiero. Eso se puede definir el alma. Hay tres yo. ¿Vio que hay tres yo? Lo que yo pienso. Venimos a Cristo. Nosotros vivimos en el mundo y lo que yo pienso es palabra. Es palabra mayor. Así pienso yo y no. Pero resulta que venimos a Cristo y mis pensamientos ya no son importantes. Ahora tienen que tomar relevancia los pensamientos ¿de quién? De Dios. ¿Dónde están los pensamientos de Dios? A veces le decimos a un hermano, trae un pensamiento. ¿Qué decimos? Trae un pensamiento. Trae algo de la palabra. Ahora vivimos por los pensamientos de Dios que están en su palabra. La Biblia es la mente, podemos decir que la Biblia es la mente de Dios. Amén. Entonces, los pensamientos de Dios están en la palabra. Entonces, mis pensamientos ya no son importantes. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos. Más altos y más diferentes que vuestros caminos también. Nuestra manera de ver la vida, de enfocarnos en la vida. Los pensamientos ya no son importantes, sino los pensamientos de Dios. Amén. Tenemos que disminuir en ese sentido. También el alma está compuesta de lo que yo siento. Lo que yo siento, y tenemos que hacer un poquito de énfasis esto, no es importante tampoco en nuestros días. Hoy le enseñamos a la iglesia, sienta la presencia de Dios, sienta la gloria de Dios, sienta el fuego de Dios. Y la persona se acostumbra a sentir. ¿Qué pasa cuando nadie siente?
¿Qué pasa cuando Dios no se manifiesta? Elías era un profeta que se había acostumbrado a ver, a sentir. Y dice que estaba en una cueva, usted ya sabe la historia, ¿no? Y dice que pasó un viento, y Elías era el profeta ¿cómo se lo conoce? De fuego. Era un pentecostal, Elías, un pentecostal marcado. Pero Elías dice que pasó, dice que no estaba en el fuego, no estaba en el viento, no estaba, y de repente, ¿dónde estaba Dios? En un silbo apacible, es un viento apenas que se siente. Allí estaba Dios. ¿Qué le quería enseñar a Dios? Que las manifestaciones no tienen importancia. Dios se puede manifestar como Él quiere. Amén. No nos acostumbremos a llevar a la gente a que sienta, porque mis sentimientos no necesariamente marcan la evidencia si Dios está conmigo o no está conmigo. Amén. Amén. Si siento la presencia de Dios, gloria a Dios. Si no la siento, Dios sigue estando conmigo. Amén. Yo no siento que Dios está conmigo. Yo siento que Dios me ha abandonado. Por favor, nuestros sentimientos no importan más. Nuestra credibilidad, nuestra confianza tiene que estar en la base de la palabra. Yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Si siente la presencia de Dios, gloria a Dios. Si no la siente, gloria a Dios también. Amén. Si Dios me habla, gloria a Dios. Si no me habla, hoy Dios no me habló nada. A mí parece que todo el mundo le habló. A mí no me habló nada, no sentí nada. Parece que no entendí mucho la palabra. Tal vez Dios está guardando silencio. Dios quiere enseñarte que en el silencio tiene que estar tu confianza en lo que Él ha dicho, que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tan simple como eso. Mis sentimientos pasan a segundo plano, hermanos. Tenemos que menguar en nuestros sentimientos y tenemos que menguar en lo que yo quiero. Reciba su milagro, venga a recibir Dios, ponga su deseo delante de Dios, y bla, 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 y enseñamos a la gente a poner a Dios como la lámpara Aladín, ¿cómo era? Sí, a tocarlo y recibirlo, ¿no? Que nos conceda todos nuestros deseos. Pero la mayoría de nuestros deseos, no todos, pero la mayoría de nuestros deseos van en contra de la voluntad de Dios. Por amor de Dios. Nuestros deseos no son importantes, importa el deseo de Dios. Y en cuanto a los sentimientos, quiero hablar esto. Yo me siento triste. No tomes tanta relevancia cómo te sentís. No le des tanta importancia a cómo te sentís. Tenemos que tomar relevancia cómo hacemos sentir a Dios. Por ejemplo, me estoy acordando y el Espíritu Santo me trae a memoria, tengo que decirlo. Entonces, el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo, lo cual fuiste sellado para el día de la redención. Y a veces yo me siento triste, pero a veces nuestras acciones, ahí sí tenemos que percibirnos de los sentimientos de Dios. Yo puedo hacer percibir triste al Espíritu Santo con las acciones que yo hago en la vida, con las decisiones que yo tomo en el día a día. Yo puedo contristar al Espíritu Santo. También se lo puedo apagar, que es más trágico, ¿no? Pero se lo puede contristar. A veces no tanto, el creyente quiere sentirse siempre alegre. Hay veces que vas a estar triste. Y Dios lo va a permitir para que tú también sientas la tristeza que pudo haber sentido Cristo cuando en aquella cruz se sintió como desamparado, o como esa tristeza que le pudo haber ocasionado el mirar de los hombres, la dureza de los hombres, ¿no? Cuando los miraba, y incluso cuando lloraba por la dureza, ver la dureza de los corazones de los humanos. Entonces, hermanos, los sentimientos nuestros no importan tanto, sino importan lo que yo hago sentir al Espíritu Santo, que es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y mi voluntad, mis deseos, no implican tanta importancia. Toman relevancia los deseos de Dios. Amén. Amén. Tenemos que disminuir en importancia, reducir, hacernos menos en importancia, sea nuestro ego, orgullo personal. Mis pensamientos ya no prevalecen, ya no son importantes. Los pensamientos de Dios tienen que prevalecer en nuestra vida espiritual. Mis sentimientos ya no importan tanto. Se trata ahora de no entristecer, por ejemplo, al Espíritu Santo. Mi voluntad ya no es importante. Debo discernir y hacer prevalecer por la gracia y por el poder del Espíritu Santo su voluntad en mi vida. Amén. No mi voluntad. Jesucristo. Tenemos que tener un Getsemaní todos los días, hermano. Gloria a Dios. En el Getsemaní Jesús dice, Padre, ¿tenía su propia voluntad el Señor Jesucristo? Amén. Sí.
Sí, claro que sí. Padre, si puedes, pasa de mí esa copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y accedió a la voluntad del Padre. Claro, ¿por qué lo dijo? Si él sabía todo lo que venía. Iba a sufrir la ira de Dios. En la cruz pagó tus pecados, solamente eso. No, en la cruz Jesús sufrió la ira del Padre. La ira que Dios nos libra, dice. Jesús nos libra de la ira venidera. Estamos librados de la ira venidera. Por eso estoy convencidísimo, cada vez más, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Jesús nos libra de la ira venidera. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a menguar, hermanos. Jesús tiene que hacerse más grande y nosotros, por el contrario, más pequeños. Jesús tiene que hacerse más visible y nosotros, por el contrario, más invisible. Pero ¿qué hace el hombre de hoy? Mi Dios, caminamos muchas veces como iglesia en el asunto, en el rumbo contrario, hermanos. Y yo quiero hacer un énfasis, hermano. Que el yo, vuelvo a decirlo, puede indicar o evidenciar una inclinación a la autodependencia, a la autonomía, al engreimiento y al orgullo. El Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo tenemos que afirmar nuestra propia renuncia por amor a Cristo. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Quién lo había dado como muerte? El yo. En la cruz de Cristo, identificándonos con la muerte de Cristo, tenemos que dar muerte a nuestro yo, el peor enemigo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que Dios nos ayude a menguar el yo hasta que reconozcamos, como dijo Cristo, separados de Él, nada podemos hacer. Hermanos, que lo vean a Él y no a nosotros. Amén. Muchas veces nos ven a nosotros. Si nos ven a nosotros es porque no ven a Él. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cuál es el puerto final de este tema, del yo? Es que ya podamos decir un día, ya no vivo yo. Que mi ser, que mi personalidad se desvaneció tanto en la naturaleza divina que Dios me ha puesto, me ha entregado, esa naturaleza divina no de ser como Dios, no estoy hablando de eso. La naturaleza divina que ahora nos hace participantes de su naturaleza divina, el Espíritu Santo que tenemos nosotros, que nos da poder y autoridad para vivir, ahora no del hombre, bajo el yugo del hombre exterior, sino bajo la nueva naturaleza que habita en el hombre interior. El de afuera se va desgastando cada día, pero el interior, dice Pablo en otra de sus cartas, se va renovando en el día a día. Que nos podamos, hermanos, dejar de lado nuestro yo, menguar en nuestro yo. El yo quiere siempre quiere resucitar, hermano, aunque esté muerto. Tenga cuidado que siempre quiere aparecer. Él siempre quiere aparecer. Él saca su cabeza, ¿no? 1 Corintios, por ejemplo, Pablo está hablando, 1 Corintios, está bien. En 1 Corintios 15:9, dice Pablo, está hablando muy bien de su yo. Y Pablo dice que estaba menguado, que estaba empequeñecido, ¿no? Y Pablo dice en su carta ahí, en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Dirían eso los apóstoles modernos de hoy? Los pastores dirían en un conjunto de pastores, ¿cuál es el más pequeño acá? ¿Se pelearían por levantar la mano? ¿O nos peleamos por levantar la mano cuál es el más grande? Qué mal que estamos, hermano, en esa línea, ¿no? Si estamos en esa línea, qué mal que estamos. Pablo lo tenía bien claro, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, dice él. 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahí está, hasta ahí va bien. Pero de repente, dice él, se da cuenta, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, y ahí creo que aparece el yo de Pablo, de vuelta. Antes, he trabajado más que todos ellos juntos. Y ahí parece que Pablo tuvo una revelación del Espíritu Santo, una incidencia del Espíritu Santo, le dijo, Pablo,
de alguna forma hacer que el yo venga menos. Y Pablo dice, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Se da cuenta. Su yo otra vez, ¿no? Estaba como muerto, sino la gracia de Dios conmigo. Estaba muerto su yo. Gracias. Pero sacó la cabeza, parece que sacó la cabeza del cajón, ¿no? Y Pablo le pega un tortazo así cuando se da cuenta, ¿no? Que otra vez lo mandó para el cajón de vuelta. Mató su yo de vuelta. Estaba queriendo aparecer de nuevo su yo. Esa es la sutileza, hermano, del yo que siempre quiere conocer. Pablo tenía problemas con su yo y era un gran hombre de Dios. Creemos que Pablo, después de Cristo, el hombre que me trajo al Evangelio, él decía siempre que después de Cristo, el hombre que más no sé, los apóstoles de ahora no, son mucho mayores incluso que Cristo, ¿no? Y miraba a un apóstol de estos días, ayer estaba mirando, que dice que fue al cielo y el Señor Jesús le puso una corona y él... Terrible, ¿no? Terrible. Bueno, pero sabemos que eso es una falacia, ¿no? Un invento humano, el corazón engreído de los humanos. Pero Pablo es el segundo hombre que aparece en la lista de hombres espirituales después de Cristo, por supuesto, infinitamente mucho más superior a nuestro Señor. Pero Pablo tenía un problema con su yo. Él tenía un problema, dice que hace 14 años escribió unas cartas, había subido al tercer cielo, no sabe si en el cuerpo o si en el espíritu. Dice que Dios le había mostrado revelaciones tan grandes, tan maravillosas allá en el cielo, que dice que las cuales él no existían palabras, inefables, dice él, o sea que no existían palabras para explicar lo que él vio allá, y tampoco, creo, si mal no recuerdo, que le era permitido contar, y a fin, pero lo que me extraña es eso, hermano, qué terrible, a fin de que las revelaciones no me exaltase a sí mismo, dice él, recibió de parte de Dios permiso Satanás para que un mensajero Satanás le hiciera un aguijón en la carne. Se cree que era un problema en el ojo, porque él dice en una de sus cartas, hay muchas versiones, pero yo me entiendo, camino en esa línea, creo que era problema en el ojo, un cáncer en el ojo, parece que le supuraba pus continuamente. Usted lo miraba a Pablo y esa sabiduría, se imaginaba un hombre, ¿no? Apuesto, un hombre, pero le aparecía el gran apóstol Pablo con un ojo supurando pus. Imagínense. Eso es Dios para guardarlo del orgullo de su yo. Es un gran problema el yo. Dice Pablo, recibí un mensajero Satanás, 3 veces había orado, y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona aún en la debilidad. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente de ese mismo texto. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, ¿su yo? ¿Qué le parece? O sea que se puede resucitar el yo. Si habrá que tener el peor enemigo, no. Me dio una espina en la carne, un mensajero Satanás que para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Le tuvo que poner, porque si no, Pablo no podía. ¿Y Pablo tendría el Espíritu Santo o no? ¿Quién? Pero qué terrible enemigo tenemos en nuestro yo, hermanos. El yo muerto en Pablo, queriendo siempre resucitar. Un currículum, podemos decir, un currículum impecable en la vida espiritual. Pero sin embargo, un currículum impecable del yo de Pablo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ahí se ve ya un ápice del orgullo de Pablo. Y Dios, para que no las revelaciones que le había mostrado, le permitió un mensajero Satanás. Hermanos, damos mal testimonio si el yo prevalece. Mal testimonio. Cuando el yo comanda o gobierna nuestra vida, horrible testimonio que damos. La gente no se percibe de Cristo. ¿Sabe que muchas veces la iglesia da mal testimonio de Cristo? Damos mal testimonio de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, de alguna manera a examinarnos cómo está nuestro yo. Hay 2 cosas que Jesús también hace prevalecer en su palabra. Dice que Jesús que
de repente Jesús ve la dureza del liderazgo de aquel entonces, los fariseos, los escribas, que no recibían el mensaje del Señor. Y entonces Jesús dice que en un momento de inspiración espiritual, Jesús levanta sus ojos al cielo y dice dos cosas importantes para nosotros saber, hermanos. Examinarnos y guardarla en nuestro corazón, que son una levadura para nuestro yo, si no tenemos cuidado. Y Jesús dice que levanta sus ojos al cielo y dice esta frase: Padre, te alabo y te doy gracias, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a sus discípulos, los niños. Los niños eran los discípulos. Tenían aptitud. Los niños tienen una aptitud específica. ¿Cuál es? La actitud siempre de aprender. Claro que sí. Aprender. Muy bien, Andrea. Aprender. Siempre una actitud de aprender, ¿no? Y Jesús dice, yo llamé a esto los dos gemelos. Tener cuidado con los dos gemelos que siempre andan juntos. El yo sé y el yo entiendo. Tenemos que tener cuidado los que predicamos la palabra. Yo sé y yo entiendo. ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto sabemos? Nada. Prácticamente nada. Si alguno quiere ser sabio, si alguno aspira a sabio, dice Pablo, hágase ignorante. Cuando a mí me dicen, qué sabiduría, qué sabio que es usted, me da un temor, un terror me da, me está tirando un aliciente de Satanás, no me gusta. Porque sé que el que se cree sabio, el que se cree entendido, el flujo de revelaciones se corta. Y he conocido a siervos hermosos de Dios, con una sabiduría impresionante, pero de repente se ha cortado su flujo y quedaron en esa iluminación, simplemente en los albores de la iluminación que Dios quiere hablar. ¿Quieres que Dios te revele más? ¿Quieres que Dios te dé espíritu de sabiduría y revelación como oraba Pablo? Yo oro para que el pueblo de Dios, no solamente el liderazgo, yo oro, dice Pablo, para que ustedes tengan al pueblo de Dios espíritu de sabiduría y revelación de lo que está oculto. ¿Dónde? En la Biblia, en las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Y las Escrituras, escudriñar, la palabra escudriñar significa en el original, en la etimología sencilla, significa escarbar profundamente, como la gallina escarba para buscar el alimento. No está en la superficie. Hay que escarbar, hay que estudiar, hay que comparar, hay que evaluar, hay que meditar. Y eso lleva tiempo. Y Dios se revela a aquel que busca. Al que busca, encuentra. Al que llama, se le abrirá. Pero hay que buscar. Dios no bendice a los vagos. Dios bendice a los esforzados. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a caminar en esa línea. Y estos dos gemelos siempre están juntos. Yo sé, yo entiendo. Cuando empezamos a... ¿Cuántas veces decimos yo sé, yo entiendo cuando hay una reunión? Tenga cuidado y examine usted mismo cuando está diciendo yo entiendo, yo sé. Y el otro le quiere enseñar algo y usted dice yo sé, yo entiendo. Y lo corta y no recibe más. Hermanos, yo sé algo, simplemente algo, un ápice de lo que Dios quiere revelarnos. Hay misterios, los misterios de la sabiduría que habitan en Cristo, son misterios. Dice, tesoros de sabiduría que habitan en Cristo. Así que hay tesoros para descubrir, no se compare con que sé algo, solo sé algo de lo que no sé nada. Solo entiendo algo de lo que no entiendo casi nada. Por amor de Dios. Tengamos presente el yo en ese sentido. Dios se revela más a los niños. Los niños son humildes, los niños son dependientes, los niños tienen corazón dispuesto y sin pretensiones de autosuficiencia y siempre están abiertos a aprender. Usted le enseña algo a un niño y aprende y se guarda lo que usted le aprende. Y a veces los adultos tenemos cuidado con nuestro yo en la vida espiritual. Que Dios nos ayude. Amén. El ejemplo del yo perfecto de Cristo. Dice Pablo que aprendamos a despojarnos. ¿Qué es la palabra? ¿Cómo se despojó Cristo? Es abandonar. Despojarme es abandonar intencionalmente la vieja naturaleza con hábitos, actitudes y viejos pecados. Yo intencionalmente tengo que tener la inclinación, predisponerme para abandonar esas cosas. Y dice Pablo que
que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Y hecho semejante a los hombres, dice que se despojó a sí mismo, fue un siervo, nos amó, dice el apóstol Pablo, en la cruz del Calvario. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo, como hombre. Estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo. Él decía, yo soy Dios. Sin embargo, él mostró otra actitud, que nuestro yo también pueda seguir el ejemplo supremo de nuestro Señor y perfecto, supremo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos decir amén? Amén. Menguar, vuelvo a repetirte, viene del griego elazó, pequeño, empequeñecido, escaso, verme disminuido, hacerme menos, yo mismo hacerme menos. Amén. Amén. No hacerte grande, lo contrario, la naturaleza nuestra va a hacerte que... Los discípulos estaban más preocupados, Jesucristo dice, Padre, estoy muy agobiado, estoy supremamente agobiado, que iba a enfrentar la cruz. Y los discípulos estaban peleando entre ellos. ¿Cuál era el mayor? La carne del yo, hermanos, el yo presente en los discípulos. Que Dios nos ayude, hermanos. El medio para morir o matar mi yo sigue siendo la cruz, hermano. Amén. Por el cual el mundo, dice Pablo, me es crucificado a mí. El mundo no nos quiere. Si nosotros nos identificamos con Jesucristo y dejamos de lado nuestro yo, lo empequeñecemos, el mundo no me va a querer a mí. Tenga cuidado cuando el mundo lo ama. Tenga cuidado. Porque el mundo, dijo Jesús, los aborrecerá. Y ese aborrecimiento va a ir en escala mayor. Va a ir subiendo en la intensidad. Cuanto más veamos que aquel día seréis aborrecidos por todos. Todavía no somos aborrecidos por todos. Pero cuidado que se acercan días donde dice Jesús que seríamos aborrecidos por todos. Cuidado cuando a mí todo el mundo me quiere. Cuidado con esa gente. Si no te encuentras con Satanás viniendo contra flecha, cuidado que tú no estás caminando al lado de él, acompañado por él. Tengamos cuidado el mundo. Cuando el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo mismo me crucifico mi yo al mundo. Yo me crucifico. Hay cosas que la hace Dios y hay cosas que en la palabra, por la gracia, claro que por la gracia y el poder del Espíritu Santo, claro que sí, pero las tenemos que hacer nosotros con nuestro esfuerzo en la gracia. Esfuerzo sin la gracia no sirve de nada. Esfuerzo en la gracia, esforzados a entrar, dijo Jesús. Ahí tenemos que poner nuestro esfuerzo en la gracia, en Cristo. Y Pablo dice que yo me tengo que crucificar para el mundo. Amén. Amén. Crucificar nuestros deseos pecaminosos, malos. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Quién lo tiene que hacer morir? Señor, ayúdame a morir a este pecado. No te va a ayudar. Yo tengo que tomar la determinación, la disposición de nuestro corazón, como dice Proverbios 16. Del hombre son las disposiciones del corazón. Yo me tengo que disponer, Señor, ayúdame con tu gracia, el poder de tu Espíritu Santo, para hacer morir lo terrenal en vosotros. Todo lo que es terrenal, todo lo que es vanidoso, todo lo que es ostentación en nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Hermanos, algo que también quiero hablar. Cuando Pablo dice que charis, hablando de la gracia, que fue la gracia de Dios con él, charis no es simplemente un favor, contar con el favor desmerecido o que no merezco de parte de Dios. Charis ahí, trabajar para el Señor. Y dice, yo he trabajado más que todo ello, pero luego se da cuenta, ¿no? De su yo apareciendo allí y dice él, pero no ha sido yo, sino la gracia. Cuando dice la gracia, viene del verbo griego charis. Charis no es solamente favor, contar con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Charis también es una fuerza activa, un poder dinámico que me impulsa a trabajar por el Señor, a hacer algo por mi Dios. Amén. ¿Podemos recibir esa gracia por la fe? Cuando sentamos un impulso, ese es charis, la gracia de Dios, que no solamente nos está dando favor, capacitación, sino que también nos está dando impulso, osadía, como decía el hermano, osadía
para volver a trabajar para el Señor, a hacer algo para el Señor, servir al Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Estamos aprendiendo, el creyente contemporáneo, otra cosa que quiero preguntar hablando de este tema del yo, el creyente contemporáneo, ¿está aprendiendo del yo humano o de Cristo? Porque tenemos que caminar por esas dos cosas, hermano. Si estamos aprendiendo del yo humano, se nos va a enseñar de experiencias, ¿de qué más? De visiones, el énfasis va a ser en visiones, sueños, experiencias y en charlas motivacionales. Y eso no va a producir, eso va a producir muchas veces el ensalzarse de nuevo, de más reforzarse, ¿de quién? ¿De quién? De nuestro peor enemigo, el yo. Si estamos aprendiendo de Cristo, cuando estamos aprendiendo de Cristo, su palabra, va a haber una incidencia, va a haber una evidencia, es la mejor palabra. Va a haber un producto de aquel que nos está enseñando. Si estamos aprendiendo de Cristo, vamos a sentir una evidencia en nuestro corazón. ¿Cuál será? Aprendan de mí que soy. Y a veces yo miro los siervos de Dios, qué orgullo, qué pedantería, qué engreimiento. Y en muchas cosas se ve. Que Dios nos ayude a aprender de Cristo, hermano. Amén. Amén. Si aprendemos de Cristo, nuestro corazón se va a volver cada vez más manso y más humilde. Y no tengo nada que hablar contra la ropa. Otro día fuimos allí, ¿no? Y él apareció con traje y yo. No nos consultamos para nada. Pero los dos aparecimos con traje. No tengo nada contra el traje. Y está bien si usted siente de parte de Dios. Pero no hagamos un estándar de la ropa. Porque Cristo ni siquiera en eso. Era tan sencillo nuestro Dios Jesucristo, que era tan sencillo que ni siquiera marcaba una diferencia en esto. No estoy hablando mal de la ropa, no me malentienda. Si usted siente ir de traje para su Señor, en una ceremonia, en un lugar, hágalo porque es el sentir de Dios. Usted con Dios es conmigo. Yo no uso casi nunca traje. Allá un día me da ganas de usar, allá me pongo el traje. Pero no hagamos de un estándar de la corbata, del traje, hermano. Y lo vinculemos o lo asociemos con eso, con presencia de Dios, con bendición de Dios o con gracia de Dios. No tiene nada que ver. Jesús era tan sencillo de su yo. El yo de Cristo estoy hablando ahora. Era tan sencillo el yo de Cristo que los falsos apóstoles y toda esa gente que está en el Evangelio de la Prosperidad dicen que la túnica de Cristo era tan costosa que por eso se peleaban, se repartían los despojos, los soldados, no se peleaban por la túnica de Cristo, porque era muy costosa y porque era bla bla y porque era una túnica rica y nada que ver. Y la gente se come esa pastilla, hermano, porque no entiende la Biblia, porque no sabe la Biblia. Pero era tan sencillo el Señor Jesucristo que el Judas, el que lo entregó, tuvo que arreglar con los sacerdotes con una señal. ¿Cuál era la señal? ¿La ropa? ¿La túnica de Cristo? ¿No era eso? Dice, al que yo diera un beso, ese es. Usted va a una iglesia a veces, y no estoy criticando, vuelvo a lo mismo, no estoy en contra de la ropa, el buen vestir, no estoy en contra de eso. Estoy en contra a veces de la ostentación y en contra de usar el modelo de la ropa como evidencia o señal de que allí está Dios. No, en la sencillez Dios está. Era tan sencilla su túnica que no se diferenciaba de la túnica de los otros, sino Judas hubiera dicho, mirá, el que tiene la túnica más costosa, de una sola costura y no sé qué más. No, eso se engaña, como decían, el pastor engaña a pichanga, sí. Hermanos, tuvo que hacer una señal. El que yo diera un beso, ese es. La sencillez del yo de nuestro Dios. Amén. Para aprender. Amén. Amén. Dios trata con un yo envalentonado. Dios trata con un yo engreído y orgulloso. Dios trata, hermano. Dios trata. Y más vale que Dios nos trate con su palabra. Envió Dios su palabra, lo sanó. Si estamos enfermos en la vida espiritual, envía Dios su palabra, ¿para qué? Para sanarnos. Amén. No sanarnos en la vida física solamente. Dios también nos sana en la vida espiritual. A veces podemos estar enfermos Amén. con mala doctrina. Si hay una doctrina, en la sana doctrina, hay una doctrina enferma. Y a veces traemos doctrina enferma. O permitimos que la doctrina enferma entre en nuestro corazón. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. No hagamos un estándar pues de la ropa y se puede
y se puede ir de ropa, de la mejor ropa, pero no hagamos un estándar, ni tampoco hagamos ostentación de la ropa, ni hagamos un estándar de que eso es lo que Dios ve con ojos, porque nuestro Dios es un Dios tan sencillo, se manifestó en forma tan sencilla, pudiendo haber nacido en un palacio, eligió nacer en un pesebre. Mi Dios, me explota la cabeza de la sencillez del yo de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Mi yo puede tener un currículum muy lindo, ¿no? Yo a veces escucho, y no estoy criticando a nadie, quiero caminar en otra línea diferente, hermano, la que hemos caminado como pueblo de Dios muchas veces, o como hemos caminado el mundo evangélico, entre comillas, ¿no? Mi yo puede tener, mi currículum, mi yo puede tener un estándar muy alto, muy elevado, ¿no? A mí me eriza, me da alergia cuando se presentan a los hombres de Dios con un currículum, todo el currículum. Aquí está el hermano, y el hermano recibió teología en el seminario, bla, 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 recibido en divinidades y bla, 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 hizo el curso no sé de qué. Por amor de Dios, estás empequeñeciendo al Cristo de la gloria. Él es el grande. Nosotros somos pequeños. Dios tratará con un yo engreído, hermano. Un yo ostentoso. Los púlpitos están llenos de ostentación a veces del yo de los hombres. Y estamos desprovistos de olvidados del yo de Cristo. Un yo sencillo, un yo humilde, un yo pequeño. Un yo dependiente absoluto del Padre. Amén. A veces con tanto yo, con tanto currículum humano, yo digo, ¿este dependerá de Dios o dependerá de su currículum? Que Dios nos ayude, hermanos, Amén. Amén. a volver por el camino, la senda antigua. Gloria a Dios. Pablo dice en Gálatas 2:20, he quedado crucificado con Cristo y ya no es mi yo el que vive. Y es la vida mortal que actualmente vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Digo, por mí. Por mí. Gracias. Se entregó por mí, porque a veces decimos, amó tanto Dios al mundo, pero Jesús se entregó en la cruz por mí, por usted. Amén. Amén. Nos amó allá, sin nosotros conocerlo, sin nosotros haber nacido todavía. Oh, qué amor inefable, qué amor bendito, qué amor supremo. El hombre viejo, el yo pecador egoísta, creído, autosuficiente, hermanos, tenemos que creer que está legalmente muerto en la cruz con Cristo. Amén. Y que ahora tiene que vivir el nuevo, permítame usar esto, el nuevo yo interior, el que se renueva cada día, el que se empequeñece a sí mismo, el que se ve cada vez, se disminuye a sí mismo, todo por el contrario de lo que muchas veces se ve en el mundo evangélico, lamentablemente. Hombres creyéndose grandes, cada vez vanagloriándose uno al otro. La última vez que fui al ministerio donde yo pertenecía, yo le dije al hermano, al pastor que me acompañó, digo, nunca más vuelvo a este ministerio. Se fue el ministerio, se fue. Aquello era una vanagloria de un siervo al otro. Aquello era un tirarse de gloria uno al otro. Y Jesús dijo, gloria de los hombres, no recibo. Los hombres unos a otros dándose gloria. El ministerio se fue de las manos del Señor. Cuidemos nuestro yo. ¿Amén? Ya saben, admiro para terminar, admiro mucho a un cantante cristiano, que el otro día le mandé a Gabriel una canción. Me encantan sus canciones. Y su teología es bastante buena. Va con lo que mi línea de pensamiento. Pero una de las canciones que más me gusta, no sé si fue la que yo mandé para el hermano, una de las canciones que ya me gusta me hizo pensar o repensar, ¿no? Yo la cantaba y la canto y me encanta, pero dice algo él, dice, llegó la hora de brillar. Hijo de Dios, llegó la hora de brillar. Y yo digo, ¿somos nosotros que tenemos que brillar? Hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Perdón? Hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres. No, nosotros tenemos que alumbrar.
que es diferente. Pero el que tiene que brillar, a mi entender, es Cristo. Amén, hermanos. Porque yo no tengo luz propia. Él sí es la luz del mundo. Yo tengo una luz prestada, si se quiere. Yo soy la luz del mundo, pero la luz prestada, ¿dónde viene? ¿La fuente cuál es? Es Cristo. Él es el que tiene que brillar cada vez más. Y nosotros con nuestro yo hemos empequeñecido. Digo, esa teología está mal de mi hermano. Esa teología ya está desvirtuada del evangelio verdadero. Porque el que tiene que brillar es Cristo. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es la luz del mundo. Él es el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el principio y el fin. Él es el que tiene que tomar relevancia. Él es el que tiene que tomar protagonismo. Él es el que el mundo tiene que verlo. Él es el pan de vida para el hombre. Amén. Él es. Yo no soy nada sin Cristo. Lo que soy, dijera el apóstol Pablo, lo soy por la gracia de Dios. La gracia primero, después mi yo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, Amén. a dejar brillar más a Cristo y empequeñecernos más en nuestro yo. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a guardar esto en nuestro corazón, en un mundo vanidoso, engreído. Gracias. Ayúdanos a guardar tu palabra, oh Dios, y empequeñecer nuestro yo, Señor, para que tú puedas brillar, para que la gente pueda verte a ti, no a nosotros. Ayúdanos, Padre, como iglesia, como pueblo suyo, a mostrar tus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero son tus virtudes las que la gente va a mirar, no nuestras. Son tus dones lo que la gente va a mirar, no los nuestros. No son nuestros, son capacitaciones sobrenaturales los dones que tú nos das. Llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Ayúdanos a mostrar tus dones, pero que te vean a ti. Son tus dones, son tus gracias, son tus misericordias renovadas cada mañana, Señor, lo que la gente puede ver en nosotros. Son tus buenas obras que tú nos has permitido participar, que toda la gente tiene que ver en nosotros. Son las riquezas de tus buenas obras que la gente va a ver en nosotros, que tiene que ver en nosotros. Ayúdanos de alguna manera despojarnos de nuestro yo, Señor. Un yo altivo, un yo engreído, un yo orgulloso, un yo muchas veces que prevalece en nuestro interior, oh Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús a aprender de Cristo, su yo humilde y manso de corazón. Un yo tan sencillo, Señor, que no describían ni siquiera en la ropa, no se describía ni siquiera en la multitud, en los discípulos, no se describía tu presencia. Era tan sencillo tu yo que Judas tuvo que hacer una señal para que te pudieran aprender aquel día. Señor, gracias por tu yo. Gracias por ese yo manifestado en forma bendita en la cruz de Cristo. Oh, Señor, humilde y manso en la cruz de Cristo. Gracias por nuestro Señor Salvador Jesucristo, Padre. Te pedimos, como siempre, la bendición para guardar nuestro corazón, atesorar esta palabra y ponerla por práctica en el nombre de Jesús para nosotros, para aquel que puede oír, para aquel que quiere oír tu palabra. Y puede venir al camino de la senda antigua por la cual debemos de transitar y la cual muchas veces nos hemos apartado. Padre, perdona nuestros pecados de engreimiento espiritual, perdona nuestros pecados de orgullo espiritual, perdona nuestros pecados de grandeza personal que a veces hemos mostrado, manifestado. Perdona, Señor, nuestros pecados y acuérdate que somos como el polvo. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, en la divina gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pedimos extensiva tu misericordia, manifestando alguna señal, alguna sanidad, algún milagro, algún prodigio, porque tu palabra dice que tú confirmabas la palabra con las señales que a ésta le seguían. Confirma tu palabra, tú no has cambiado, Señor. Lo que hemos cambiado somos nosotros muchas veces, mas tú no has cambiado, es el mismo Cristo ayer, hoy y por los siglos. Confirma alguna señal en los huesos, Señor. Tu palabra dice en el libro de Proverbios, el que teme a Jehová y se aparta del mal, tú prometes medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Ministra tu medicina
medicina en nuestros cuerpos, en los cuerpos de aquellos hermanos que están con alguna enfermedad, con alguna dolencia, con algún espíritu de enfermedad. Salga de sus cuerpos en el nombre de Jesús, para la gloria y el nombre de Jesucristo, Señor. Si ese espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos las gracias. Y aporta tu medicina y tu refrigerio para los huesos, aquellos que sufren dolor de los huesos, aquellos que sufren de reuma crónico, Señor, que los médicos muchas veces dicen que es en forma crónica, que no tiene solución. Padre, glorifica tu palabra, medicina para sus cuerpos y gloria de Dios. También dice tu palabra, Dios mío, allí, medicina para sus huesos. Oh Dios mío, refrigerio para los huesos de aquellos que están en enfermedad o que sufren de enfermedad en los huesos. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias. Decimos como siempre, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Sale el sol, es un nuevo día. Cantaré a ti otra vez. No importa lo que venga, confiaré en ti. En todo tiempo yo te alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día, cuando ya no tenga fuerzas, en tu presencia me escondo.